Earl es el único burro que practica un deporte intencionalmente. Como todos los asnos, es muy sociable y crea lazos duraderos. Tras la muerte de su protector, la familia no podía conservarlo y lo enviaron a un santuario de animales en Duncan, Canadá. Allí llegó muy triste. No había más burros, y aunque los asnos suelen hacer amigos de otras especies, si no hay de la suya, su soledad era evidente. Lloraba cada vez que alguien se alejaba de él, mostrando que necesitaba compañía o alguna distracción. Entonces, uno de los empleados le regaló una pelota de yoga, para animarlo a jugar con ella. Al principio no la tocaba y la miraba de reojo, pero después la empujó con el hocico y al verla rodar, la siguió. Desde ese momento juega entusiasmado y pasa varias horas al día persiguiéndola, atrapándola y lanzándola a otro lado. Una vez mordió la pelota y ésta se desinfló. Ante la mirada triste de Earl, una de las administradoras le tomó una foto y la publicó en redes sociales. Allí explicó la preocupación del burrito y escribió: "Si alguien tiene una de repuesto y quiere alegrar el corazón de Earl, por favor, dónenos una pelota". 2 días después, habían llegado al santuario 68 pelotas provenientes de todo el país e incluso de los Estados Unidos. Con su nuevo entretenimiento, ahora Earl está tranquilo cuando se queda solo. Pero eso ya no pasa, pues llegaron al santuario Romeo, Tango y Jenny, hermosos congéneres de nuestro burrito juguetón. Ahora toda la manada comparte sus días, y Earl se siente feliz de tener una nueva familia a la que ya ha enseñado a jugar con los balones. Uno de los encargados comentó: "A este paso creo que acabaremos programando un partido de fútbol". Ahora vamos a ver al asno que se convirtió de mascota a protector. En Auburn, California, en 2019, mientras caminaba con sus padres humanos por un sendero, repentinamente Diesel se alteró mucho y corrió a refugiarse hacia lo alto de las montañas. Terry y Dave lo buscaron durante meses. Incluso utilizaron drones para tratar de localizarlo, pero no lo encontraron. Con el paso del tiempo, tuvieron que resignarse y adoptaron a otros burros. En junio de 2024, el excursionista Max Fennell paseaba por las colinas al noroeste de Auburn, cuando vio algo inusual. En medio de una manada de alces, pastaba tranquilamente un burro. Max filmó la escena y la publicó en las redes sociales. 2 días después, Terry vio ese video, y el corazón le dio un vuelco, pues de inmediato identificó a Diesel entre el grupo de alces. Entonces contactaron a Fennell para saberle el lugar donde había tomado la escena. Comenzaron a ir hasta allí, y luego de muchos intentos lo hallaron, aunque no pudieron aproximarse mucho. Diesel, al verlos, se acercó con rapidez y rebuznó alegremente dando brincos. Era obvio que 5 años después, había reconocido a su anterior familia. Sin embargo, en ese momento la manada de alces se mostró angustiada e inquieta. Diesel sacudió la cabeza, miró a sus humanos, rebuznó nuevamente, y sin dudarlo, volvió junto a los alces y se alejó con ellos. Los Drury comprendieron que Diesel ahora tenía nuevos parientes. Ellos querían recuperarlo, pero como buenos padres, preferían lo que fuera mejor para él. "Nos alegra mucho saber que está bien", dijo Terry en una entrevista para la prensa local. "Nuestro querido Diesel se ve muy saludable y feliz. Eso es lo más importante para nosotros. Por eso hemos decidido dejarlo vagar libremente con su nueva familia, como un burro salvaje. Y dado que el grupo de alces al que se unió Diesel recorre una zona cercana a Auburn, saben que lo seguirán viendo ocasionalmente. Si él está feliz, nosotros también lo estaremos", afirmó Dave. Expertos en comportamiento animal explican que Diesel puede haberse convertido en el guardián de la manada. Algunos ganaderos solían agregar un burro al rebaño de vacas, pues asumía el rol de vigilancia, con rebuznos que se pueden escuchar a 3 kilómetros de distancia para advertir sobre posibles depredadores. A veces también se unen a un grupo de caballos y estos son muy nerviosos. Los caballos suelen huir cuando se asustan, pero los asnos tienden a quedarse inmóviles mientras analizan la mejor opción para librarse de una amenaza, y luego sí actúan. Es lo que erróneamente las personas llaman terquedad. Para el caso de los alces que se guían más por el olfato o el oído, y que emiten pocos sonidos, la presencia de alguien más grande resulta muy conveniente, más aún si cuenta con excelente vista y una voz muy potente para prevenir mejor los ataques de coyotes, pumas y sus peores enemigos, los osos. Este es otro video de Mouse Varna,
Les damos las gracias por haberlo visto hasta aquí.